Buenas noches a todos y a todas. Disculpen porque por esta cuestión de esta adversidad del problema del apagón que tenemos, no puedo identificar a todos los que estén presentes. Solamente decirle buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos. Yo como hijo de este pueblo y con la anuencia de ustedes me voy a permitir hacer un breve reconto de la historia de cómo empezó la educación pública aquí en nuestra zona, en Laguna Blanca fundamentalmente. La primera escuela primaria fue inaugurada el 22 de junio de 1914, cuyo primer edificio estaba a 2 cuadras de aquí. Y el primer director fue Juan Bautista Dominici, que también vivía a unas cuadras de esa escuela. Y aquí quiero hacer un reclamo nuevamente al señor intendente, porque ese señor era su bisabuelo. Y quiero contarle, por si no sabía, que los restos de Juan Bautista Dominici está ahí en el lugar donde ahora él loteó todo sin tomar en cuenta esa cuestión. Algo que no sé cómo va a ser, pero hay que rescatar porque estas son historias que tienen que quedar escritas. En segundo lugar, en el año 1963 se abre la escuela para adultos. En el pueblo fue como si fuera que se abría una universidad. Y era para alfabetización y también para carreras técnicas, puericultura, dactilografía, radiotelegrafía, pero cuando eso no había teléfono, sino era por el alfabeto Morse, y corte y confección. La primera directora fue una cordobesa, Gloria Elena Duarte, Cabeza de Duarte. Fue mi maestra en segundo grado. Quiero hacer esta historia para que valoremos este hecho que hoy estamos viviendo aquí, que no nació del repollo. Esto tiene un proceso. Después, en el año 1966, se crea la primera escuela secundaria en Laguna Blanca, que fue la agrotécnica. Porque anteriormente, nosotros que éramos egresados de la Escuela Nacional número 22, que hoy es la Escuela de Frontera número 6, y para remarcar, el primer edificio estuvo aquí a 2 cuadras de este lugar que hoy es una plaza. El segundo edificio estuvo en el mismo lugar donde hoy está la escuela número 6,
Pero esa escuela se inauguró en el año 1949, era del plan quinquenal de Juan Domingo Perón. Que cuando yo ingresé, el director de esa escuela era el señor Elías Fernández Carrizo, abuelo de la diputada nacional de La Rosa, un riojano de gran nivel, porque era compañero. Después, la escuela secundaria que le digo yo que fue en el 66, su primer director fue Justo Lindor Olivera, que el día 20 de abril falleció. Y quiero rendirle un homenaje con todos ustedes, con un aplauso, porque él está con nosotros en este momento. Recuerdo todo el lugar, el primer lugar en donde empezó a funcionar, pero no le quiero cansar, porque mi memoria todavía funciona muy bien. Y después vino el instituto, que daban 3 carreras. Y mientras tanto nosotros procurábamos que se cree una universidad nacional y hacíamos gestiones y gestiones. Se abría universidades en toda la provincia de Buenos Aires, en todos lados, y no había caso de conseguir para Formosa. Entonces tomamos la decisión de crear la Universidad Provincial Pública de Laguna Blanca. Hemos recibido muchas críticas, pero no hizo mella en nuestra decisión. La decisión fue acertada. Fundamentalmente, los capitalinos decían, ¿por qué se hizo en Laguna Blanca? ¿Por qué no se hizo en Formosa? Pues en Formosa está la Universidad Nacional de Formosa. Claro, pero ahí no hay la carrera de medicina. Ah, bueno, pero eso ya no es culpa nuestra. Luchamos mucho, peleamos mucho. En la CONEAO para conseguir el reconocimiento de la carrera de medicina y la licenciatura de enfermería. Y en este momento quiero agradecer a una persona que en ese momento era presidente de la CONEAO, Martín Estraz, que fue una persona que colaboró y sigue colaborando con nosotros. Bueno, me vienen a mi memoria un montón de cosas, porque en esa época la Escuela Nacional número 22 era el lugar donde venían de todas las colonias, venían a estudiar, digo de todas las colonias porque inclusive la escuela de Rodeo Tapití no existía y tenían que venir de ahí, venían a caballo. Solamente estaba la escuela, porque antes la escuela no se conocía por números, sino se conocía por el nombre del director. La escuela Hilario Baiguazú era la escuela de Poletti, porque Poletti fue el primer director. Un poco más allá, en Primera Punta,
era la escuela de Joaquín Toledo Morel. Bueno, y así. También puedo aclarar la escuela 61, después la Patricia Mendocina que se abrió ya aquí en la primavera. Bueno, recién la señora, la licenciada que habló, me preguntó si yo conocía si conocía Isla Puén. Claro que conozco, ¿cómo no voy a conocer Isla Puén? Y yo le pregunté si funcionaba ahí todavía el centro de salud, porque ese centro de salud lo hicimos nosotros. Y enfrente estaba la escuela, que no sé qué número es la escuela, enfrente, porque después más para acá estaba la escuela 13. Y más para allá estaba la escuela 80, si no me equivoco, que es Paraíso. Y más para allá estaba la de San Juan, que tiene un edificio que era del plan quinquenal. San Juan y Paraíso. San Juan y Palmasola. Los dos lugares que tenían la escuela del plan quinquenal de Juan Domingo Perón. Y no es casualidad. Hoy justamente es el cumpleaños de la abanderada de los humildes, la que siempre peleó por las mujeres, por la justicia social. 7 de mayo. Tendría que haber cumplido 107 años. Saco muy fácil la cuenta porque mi mamá era del 5 de mayo, pero de 1921, que el 5 de mayo hubiera cumplido 105 años. Y mañana, 8 de mayo, es el día de la patrona argentina, la Virgen de Luján. Así que esta promoción está bendecida. Por donde lo mire están bendecidos todos. Pero también quiero, porque le escuchaba al señor rector y expresaba la cantidad de mujeres que se reciben. Son más que los varones. Pero aquí hay una razón. Antes, las mujeres, si terminaban la primaria, los padres no nos dejaban porque tenían que ir y eran todavía muy chicas y no se iban, le preparaban para ama de casa. Hoy, gracias a la justicia social, vemos estos resultados. No es casualidad, ni que las mujeres sean más inteligentes, no. Cuando se le da igualdad de posibilidades, están a la altura de cualquiera. El 15 de septiembre de 1996, cuando lanzábamos el Paipa en General Belgrano, yo expresaba que cada formoseño, nazca donde nazca, tiene el derecho de realizarse en su propia tierra. Bueno, el 15 de septiembre van a ser 30 años. Pero 30 años, no solamente, sino 30 años del modelo formoseño que está. Algunos dicen de que ya está agotado. Bueno, yo le digo que esperen sentados,
que el modelo formoseño recién está andando en la marcha que tiene que andar. No importa que nuestro presidente hable con desprecio cuando dice que la justicia social es un robo. Lógico, es capitalino, es porteño, ¿qué le podemos pedir? Es el presidente que más viajó a Estados Unidos que a conocer su país. Pero a nosotros no nos van a amedrentar. Y se equivocan esos forasteros, que yo le digo no forasteros, sino le digo forajidos, que vinieron a nuestra provincia y cuando tuvieron que competir por la gobernación sacaron 8 puntos. Y después por casualidad se fue por la lista de Milei y entró de senador. No es de acá, vino con una mano atrás y otra adelante. Hoy es un gran empresario, un revoleador de Hacienda, como siempre lo fue. Pide la intervención de Formosa, representante del pueblo, o representante de la provincia, mejor dicho, porque es senador. Esto es inédito, es una verdadera vergüenza. Primero, constitucionalmente no están dados ninguno de los requisitos para plantear tal situación. El planteo que hace es por su interés, porque resulta ser de que se le terminó el curro de ir a comprar por 2 mangos a la pobre gente su tierra y después revender. Y entonces, ¿qué dice? Pide título. Hace lo mismo porque es martillero y hace los remates semanalmente y bueno, se le controló como tiene que ser y de 2.000, 3.000 cabezas que lo hacía semanalmente, la última vez llegó a 1.088. ¿Qué pasaba ahí? Algo raro había. O los productores, entre comillas, porque no son productores lo que llevaban, sino eran compradores de él, que compraban a la pobre gente por 2 pesos y después aparecían en el remate. Contra esto tenemos que pelear. Estos son los enemigos de Formosa. Formosa recibe a todos con los brazos abiertos, sin hacer discriminaciones, pero luego se convierten, se olvidan de su origen, tienen propiedades. La primera propiedad que tuvo recibe un crédito Procrear de mano de Cristina Fernández de Kirchner cuando era presidenta. Y bueno, y ahora ya no saben ni cuánto. Discúlpenme que hable de estas cosas, porque verdaderamente los protagonistas de este acto son ustedes, los egresados. Pero tenemos que saber de que este logro que ustedes obtuvieron se tuvo que transar mucho para llegar a esta posibilidad que nosotros le llamamos justicia social, que es nada menos igualdad de posibilidades para todos. La mayoría de los que están aquí
y vienen de las colonias son hijos de paiperos. El primer ingeniero en producción agropecuaria fue el hijo de un paipero de la colonia El Alba, a metro del río Bermejo, que está entre 142 y el Colorado. Fue el primer ingeniero en producción. Y así, solamente decirle y felicitarle por este logro. Hoy empieza otro camino. Hoy estamos todos felices. Y ahora viene lo más difícil, porque uno sale de aventajado estudiante a ser un pobre profesional. Y ahora empieza otra carrera que yo estoy seguro que ustedes sabrán construirla y sabrán lograrlo y llegar a la meta. Bueno, felicidades a todos los egresados, a sus familias. Y el modelo formoseño va a seguir brindando esta igualdad de posibilidades. Muchas gracias. Fueron las